Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. El día de hoy tenemos una invitada especial con la cual queremos traer una experiencia maravillosa, un testimonio de un plan del alma que de forma consciente o inconsciente se reveló de una manera muy única. Hoy vamos a poder observar cómo nuestro plan de alma, que es algo de lo que hemos hablado bastante en este podcast, se empieza a manifestar que nosotros a veces pensemos de estar listos o no. Hoy ya estamos aquí con Milena de Atertunti. Ella tuvo un despertar, una manifestación de su plan de alma muy especial que se empezó a verificar cuando se aperturó un grande portal que desde el 2019 cambió y permitió el despertar de conciencia de tantos seres, activando misiones planetarias, activando despertares de conciencia, activando dones y que permitió que en conjunto todo el planeta fuera transformándose a una apertura mucho mayor a lo que habíamos conocido hasta el momento, dando paso a este nuevo plan planetario, a esta nueva llamada era dorada, para poder experimentarnos en esta humanidad de otra forma. Hoy con Milena vamos a observar esa transformación que se genera en una persona cuando se apertura y se abre realmente desde el corazón a seguir esa intuición, ese llamado. Hola Milena, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Hola Diana, buenos días. Hola a todos, buenos días. Nuevamente estamos aquí con una grandiosa invitada el día de hoy con un gran tema que reconocemos que es una afortunada coincidencia porque el tema que traemos hoy, digamos que no es en esencia el tema inicial que íbamos a grabar, pero pues Milena es como una cajita de sorpresas que nos ha traído mucha información, que nos ha querido compartir mucha información que ella tiene, y nos pareció muy valioso compartir ese testimonio de ella, en donde nosotros digamos que hemos venido hablando mucho de ese plan de alma, de esos contratos que nosotros hacemos antes de nacer, donde planeamos, bueno, cuáles son los aprendizajes que vamos a tener. Sin embargo, digamos que Milena es alguien especial, y así como ella hay muchísimas personas que ahorita con esas acciones, con esos propósitos, con un propósito específico para esta existencia y que se está empezando a activar. Milena, como nos lo va a contar, es una persona que ha tenido, digamos que dos fases en su vida, una de la vida normal, digamos que el guión normal que estamos acostumbrados, digamos que todos a llevar en nuestras vidas, y un llamado del alma, que es ese llamado a despertar una información que está, digamos que encriptada o guardada en nuestro corazón, y que cuando le hacemos caso a ese llamado, surge esa información, y a veces nos puede traer, digamos que muchas experiencias, muchos aprendizajes que ni nosotros mismos podríamos imaginarnos que traíamos toda esa información. Entonces, para empezar, bienvenida Milena, gracias por estar acá y gracias por abrirte a contarnos quién eres y a contarnos tu historia y cómo ha sido ese cambio, cómo ha sido esa transición de llevar una vida normal como ingeniera a pasar a ser, digamos que como una sacerdotisa activadora de la red planetaria. Bienvenida Milena a este espacio. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por abrir todo y como tú dices, algo que trae esa acotación de ese entrelazamiento que tenemos entre almas que a veces no se puede describir, simplemente es. Y lo traigo a acotación antes de contar de quién soy por una experiencia que tuve en Egipto, donde nos encontramos 144 personas de diferentes partes del mundo sin saber quiénes éramos, y cuando nos encontramos no les podemos explicar, pero todos sabíamos por qué estábamos, sabíamos que teníamos que estar allí, por qué no sabíamos, porque no lo teníamos claro. Luego alguien nos lo evidenció, alguien que es un recordador, y nos había dicho que hace
más de 12.000 años habíamos acordado venir ahí a ese punto a hacer unas activaciones de las 144 semillas en el planeta Tierra. Entonces, cuando tú dices eso, es totalmente cierto de que cuando nosotros abrimos nuestra energía, abrimos más que nuestra energía, es abrir nuestro corazón y nos dejamos guiar por él, nos lleva a lugares indescriptibles, nos hace encuentros con personas maravillosas y también están esos maestros que también nos vienen a enseñar porque nuestro corazón también nos lleva a ello. Entonces eso lo quería como resaltar para que también muchos entiendan que a veces los encuentros que uno tiene son para enaltecerlo a uno y abrirlo a cosas que uno no se ha imaginado. Y bueno, ya entrando en tema, voy a hablar de dos partes como es Atertunti. Atertunti es lengua atlante que significa traer el cielo a la tierra. Este término, estas palabras a mí me llegaron en ese mismo reencuentro que tuve en Egipto a través de Basik. Basik es la gran esfinge que para nosotros como en ese recordar que tuve se me presentó como Basik. Luego la persona que nos estaba recordando todo ese tema lo corroboró y me entrega estas palabras porque ahí entro en un redescubrimiento de cuál era el propósito y a qué venía yo y por eso llegué a ese viaje de la manera más inesperada para mí. Y ahí empiezo como a activar muchas cosas dentro de mí que se vienen a ejecutar a partir del 2020 en adelante. Empiezan a como una ejecución uno a uno a lo que venía. Yo de profesión soy ingeniera electrónica y venía haciendo labores como comercial en la parte de tecnología, trabajaba con telecomunicaciones, con antenas y líneas de transmisión, trabajaba con inteligencia artificial, entonces estaba todo enfocado hacia la parte de brindar este tipo de proyectos a muchas personas, a muchas compañías. Y luego viene un cambio antes de pandemia, donde se me empiezan a suceder una cantidad de cosas que no podía explicar. Ya venía de mucho tiempo atrás, pero uno lo niega, entonces yo seguía con mi rumbo. Tuve una preparación previa antes con comunidad indígena en Colombia, donde aprendí muchísimo, pero no entendía en ese momento toda esa información que llegaba. Tuve la oportunidad, no sé si todavía se mantiene, pero en la mayoría de culturas indígenas son muy herméticas y es muy complejo entrar a ellos, recibir una información más allá de pronto de lo que puedan brindar de una consulta o una sanación. Yo tuve la oportunidad donde me abrieron mucha información y donde recibí, o sea, fue como una caja muy grande que me entregaron, un cofre en el cual recibí demasiada información. En su momento no entendía, recibí mucha información sobre la parte de la mujer como tal, parte de la menstruación, parte del conocimiento como tal del aparato reproductor de la mujer, pero también conocía la parte del aparato reproductor del hombre y entregaban muchísima información referente a cómo es el proceso a nivel fisiológico, a nivel biológico y cómo debe uno entrar a conectar con la energía y con su propio cuerpo en los sistemas que tenemos cada uno y que no difieren, que no están separados uno del otro y cómo esta parte ha sido como si la hubiéramos motilado. Solamente de aquí para allá se trabajaba hacia los chakras superiores, pero la parte de los inferiores no. Y ellos fueron entregando información. En su momento yo no entendía absolutamente nada. O sea, si yo les soy sincera, yo había muchas cosas de las cuales no comprendía por qué me entregaban esa información. Pasó un tiempo, corté con ellos, seguí en mi parte de labor y luego empecé a conectar con cristales de una manera muy natural, muy orgánica. Empecé a preciso en la compañía donde trabajaba cerca había un lugar de cristales, pero ellos trabajaban de manera mineralógica, vendían los cristales y de manera, coincidí con unas personas que trabajaban la parte de mineralogía, pero yo me conecté más con la parte energética. Y empecé a elaborar con ellos, compré uno que otro libro para entrar en conexión y pues me sorprendía de lo que yo venía haciendo de una manera muy intuitiva. Era como una forma general también que brindaban de cómo conectar con ellos, cómo armonizarlos, cómo limpiarlos, eh, cómo entrar en esa energía y pues para mí fue como algo sorpresivo de encontrarme que eso estaba dentro de mí, ¿no? Esa, fue como un recordar, entonces fue como acordarme de cosas dentro de mí que posterior fui entendiendo. Y ya luego de eso, en la labor donde me encontraba, sentía un vacío muy grande. Hice la carrera, estudié la carrera que quise, tuve esa fortuna, no como otros, que fue porque tocó y por la supervivencia, pero en ese momento, cuando estaba en ese punto de reencuentro conmigo misma, no me llenaba mi labor
ya había escalado muchas partes dentro de ella y no me llenaba nada, haciendo especializaciones, preparándome, pero eso no me llevaba como que seguía con ese mismo vacío. Y en ese reencuentro, antes de que llegara pandemia, empiezan a llegar cosas en las que me empiezo a cuestionar y empiezo a hacer preguntas y me empieza a llegar mucha información. Entonces en una de esas llega información que no sabía que se denomina canalizar, y empiezo a recibirla y me dicen que debo apuntar esta información. Entonces uno como buen necio no anotaba, pero llegó un punto en que me dejaron que sí o sí anota, y empiezo a anotar toda esa información, pero llega una información de la cual yo no, o sea, como que no tenía una lógica, y empezaron a llegar puntos, lugares, nombres, como coordenadas en las cuales yo no entendía, y miro eso que googleas y sí existen. Entonces decía lugares que para mí jamás, la parte con Egipto empiezan a aparecer nombres de seres, de dioses como Sekhmet, como Anubis, como Tot, y yo estos seres jamás en mi vida no había conectado con ellos, no sabían quiénes eran, ni por cultura general, no, nada. O sea, Isis, nada. O sea, empiezo a conectar con esa parte, pero también llega la parte que mencionan a María Magdalena y a Jesús. Yo tenía mi bloqueo con la parte más católica, con la parte de Jesús, y pues sí tenía como mi reserva ante ello. Y llega toda esta información, empiezo a recibirla, y luego posterior llega pandemia. Pandemia fue la mejor etapa de mi vida, fue donde más viajé fuera del mundo mientras todo el mundo estaba encerrado. Entonces llega pandemia y hice unos cursos con varias personas, un curso de péndulo, otros de armonización de chakras, y empiezo a conectar con toda esta parte de diferente información, y siempre que coincidía con las personas que dictaban esta parte me decían que yo qué hacía allí. Entonces yo les decía, pues aprendiendo, porque no tengo ni idea de nada de esto. O sea, me decían, no, es que tú tienes una forma muy orgánica y natural y fluye todo de una manera. Entonces, que no entendían por qué yo estaba allí, pero yo mucho menos. Yo les decía, pues si estoy por acá es porque estoy aprendiendo. Y en una parte de esa, una de ellas me envía, finalizando los talleres y cursos que venía haciendo, me envía 2 links de información. Yo pensé que me enviaba de chakras, me envió primero uno de Lucas Cervati, es un libro, un audiolibro que le hace preciosísimo de la parte de los chakras, y bueno, ese tenía coincidencia. Luego me manda una entrevista de Mindalia de Matías de Stefano. En un tiempo a mí me han enviado información de él, pero no resoné con lo que él estaba entregando. Yo lo dejé pasar. Cuando entregan, ella me envía eso, yo lo escucho, lo veo como 15, 20 días después. Cuando veo la entrevista de Matías, coincide con la información que yo recibí en el 2019. Son los mismos lugares, hay un camino del yo soy, hay una parte de activaciones, y bueno, obviamente entré en un choque muy fuerte en el cual empiezo a llorar, porque todo lo que él decía era como la parte del camino hacia donde debía dirigirme, y era como una confirmación que me decía, no estás loca, ves siguiendo y sigue confiando, sigue yendo por el camino que es. Cuando hice la entrevista, él estaba en Francia, ya estaba yéndose para Egipto para hacer la parte del camino, y cuando pasa eso, pues ya cuando yo lo veo, él ya está en Egipto. Entonces justo coincide en que él empieza toda la parte de explicar, toda la parte del camino de yo soy, coincide con toda la información que yo recibí, me dejo llevar por mi corazón y empiezo a hacer una labor con él durante un año del camino del yo soy, y pues obviamente a la medida que íbamos haciendo toda esta parte de labores diarias, fui recibiendo muchísima información, entre una conexión impresionante. Yo soy muy dispersa y en la parte de conectarme me costaba muchísimo. Yo, para poder conectarme, hice muchas cosas, practiqué muchas técnicas y nunca podía estar como en ese eje y esa línea. Y preciso, él hace una activación, las primeras que empieza a hacer duran 2 horas y media, 3, porque él está traduciendo de inglés a español, y duran y preciso recibe una canalización en posición flor de loto. Yo en mi vida me había puesto en una posición flor de loto, y estuve en conexión las 2 horas, que cuando yo terminé esa conexión dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Entonces fue como que una apertura que me dio, simplemente yo lo que digo, cuando te encuentras con alguien, había un término que era recordar, y ahora de aquí para acá lo cambié como que me estoy acordando, porque acordarme es desde el corazón. Entonces me empecé a acordar de muchas cosas de las cuales estaba vivenciando. Luego él empieza a hacer viajes para hacer conexiones con las personas. Empieza en octubre, luego en diciembre, y luego plantea uno muy grande en marzo para reunir 144 personas. Dije, interesante, buenísimo, chévere sería. En ese proceso
llega la parte de decir, bueno, sería interesante, pero él anuncia y se le llenó la plaza. Y cuando anuncia, dije, bueno, así fue. Luego yo me había inscrito en la fundación porque decía, este tipo está entregando información a diario, valiosísima, y pues eso es una forma de, como de contribuir para apoyar la labor que está haciendo y la sostenibilidad que tiene que él hacer allá. Me inscribí en la fundación te envían información y obviamente le dan prelación a los que están en la fundación para toda la información referente a viajes o cualquier cosa que se vaya a realizar en su momento del camino que se vaya realizando. Y en una de esas escribe una chica de la fundación y me dice, Milena, mira, es que tú nos enviaste la información del formulario para la inscripción del viaje, pero no llenaste todos los datos. Y yo le digo, yo no he llenado nada. Entonces me dijo, sí, yo dije, pues envíame una captura de pantalla porque yo no he enviado nada. Me envié la captura de pantalla y aparece mi nombre completo, mi número de contacto y el otro eran 1010101010. Y yo, ok, entonces envíame la información. Le envío la información, me envía todo eso. Uno siempre cuando está desde ese punto, uno ve todo inalcanzable. Yo decía, un viaje a Egipto, como en pandemia, yo estoy trabajando, con qué dinero. O sea, uno se colapsa en una totalidad. Entonces miré y claro, ahí es cuando la parte de conexión con guías me dice, tienes todo para hacerlo y lo puedes hacer. Y yo siempre ponía una excusa. No porque estoy recién ingresada a la empresa y no voy a tener, no, de aquí, haz las cuentas, de aquí a marzo ya completas un año, ya puedes pedir tus vacaciones. Todo se empezó a gestar, toda la parte se hacía el pago por 3, se hizo los pagos, resulté en Egipto, todo se gestó para que estuviera en ese lugar. Llego allí y obviamente al principio no me pasó como todos que llegaron y apenas vieron las pirámides, porque nosotros estamos pegados en el barrio, entonces quedas justo al frente de las pirámides antes de empezar toda la parte de activaciones y muchas personas llegaban antes, en ese caso yo también llegué antes. Y, y yo sí sentía una parte de conexión energética, pero como no en totalidad. Hicimos todas las labores, éramos 144 personas que íbamos a activar y bajar la información desde las pirámides de Quíos, Meserinos y Kefren, la información de activación de las 144 semillas para la activación de la rejilla planetaria del ser, para la activación del camino del yo soy. Esa era la labor para que veníamos nosotros y esa era nuestra misión. Yo no tenía ni idea cómo, de qué manera, pero mi corazón me llevaba a ir allá. Cuando terminamos la activación, llegamos a Basic, que es la esfinge, y enfrente en ella me dice, has vuelto a casa. Cuando yo abro los ojos y la miro frente a frente, se me desgajan las lágrimas y fue sentir que ya estaba en casa. Entonces se me empieza a abrir todo, donde empiezo a tener toda la parte de la visualización. Me muestran absolutamente todo, Basic me entrega información. En Egipto todo es manejado de una manera muy arquitectónica y tú no puedes meditar. Hay muchas cosas que hay mucha cohibición para poder hacer. Nosotros esa activación, Matías nos decía que debíamos hacerla en un templo que es en diagonal a la Esfinge, que ahí era donde se hacía ese tipo de activaciones en nuestra era Atlante. Llegamos al templo, el templo tiene varias columnas y casi por lo general la mayoría de los sitios de tanto de la parte de los templos del Nilo como la parte de las pirámides son acústicas, generan sonido. Entonces en esa parte algo tiene la estructura que genera un sonido cuando tú generas vibraciones. Cada uno se sentó como haciendo un reconocimiento en el lugar donde se sintiera más cómodo. Yo me senté en una parte de las columnas, el piso tiene parte todavía de cristales como cristal transparente, cuarzo ahumado. Se ven algunas piezas de todavía del cuarzo y coloco las manos allí, siento la conexión con los cristales y cómo era antes. Y me lleva a una regresión hacia atrás de lo que yo hacía realmente hace 12.000 años. Yo era alquimista de agua, activadora con cristales cuánticos para la parte del planeta. Y era una sacerdotisa que trabajaba con la parte de la activación del útero en las mujeres, hombres y niños. Entonces, claro, se revela todo eso allí y empieza a llegar una cantidad de información bastante, como lo digo yo, no hay una forma de escribirlos, como que empiezas a acordarte que empieza a fluir de una manera muy natural dentro de ti y empieza a llegar todo esto allí. Fue el viaje que cambió totalmente mi vida. Regreso a Colombia fue como acentuar esa información. Parte del grupo se quedó para hacer un recorrido por el Nilo, yo por tiempo no podía hacerlo y ellos van al árbol de la vida que queda en el Nilo y recibe Matías otra información que hay que hacer, de las personas que estuvimos allí, abre la convocatoria para que 66 de ellos vuelvan a ir en junio de nuevo a hacer una activación nueva con los Merkabas, con unos cristales de los
de 12 personas que estaban con Matías, estos cristales se iban a entregar en nodos planetarios, pero teníamos que hacer unas activaciones de Merkabas en cada uno de los templos recibiendo esa información para luego poder activarlos. Yo, bueno, sí, chévere, que les vaya muy bien. Convocaron y yo todo eso, yo dije, no, voy en el otro evento del 2022, voy yo, cuando en una parte de, entre dormida, hago la inscripción, hago el apartamento de plaza para junio. Y yo dije, pero ¿cómo me voy a ir si yo acabo de ir a un viaje, ahorita no puedo ir a otro? El punto fue que se gestó y una de las chicas que estaba allá, que acaba de conocer, que ahorita es una gran amiga del alma, me dice, tienes que estar acá. Y yo, ¿cómo voy a estar? Uno, pues el recurso no lo tengo porque acabo de salir de un viaje y para el otro no me da. Dice, no te preocupes, yo lo pago y después cuadramos, pero tienes que venir acá. Y yo, bueno, ¿y mi trabajo? Ahora, ¿cómo hago con mi trabajo? Entonces, todo se gestó, se pagaron tiquetes y dije, bueno, me voy y si pues me sacan, pues me sacan. Justo pido una licencia no remunerada, yo viajo un miércoles, la pido un lunes, me la dan, el martes me llaman y me dicen, Milena, tenemos que hablar y yo, van a cerrar el proyecto acá en Colombia. Entonces, efectivamente, cierran la contratación en Colombia, yo trabajaba en operatividad con Colombia, Perú y Chile, la cierran por demás de estructuración dentro de la compañía. Yo trabajaba para una compañía chilena. Entonces dije, perfecto, me voy tranquila al viaje. Cuando regrese, ya miro qué voy a hacer. Voy a este viaje y bueno, si el primero me cambió, esta fue aún más porque ahí recibo información, entro a cada uno de los templos, en cada una de las activaciones me muestran muchas cosas más, se activan más dones dentro de mí, de visualización, de poder ver los úteros, me muestran ya como una estructura un poco más clara de lo que vengo a hacer y cuál era la misión en ese acordarme de lo que venía. Parte de la misión mía llegó algo muy fuerte para mí cuando me dicen que debo de activar 33, 33, 33. ¿Y eso qué quiere decir? 33 úteros de parejas, o sea, 66, entre 33 hombres y 33 mujeres para que pueda bajar 33 seres crísticos. Pero también debo activar 33 proyectos en conciencia. Entonces, cuando llega esa parte de información, pues es un impacto para mí porque, o sea, es algo muy grande. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a elaborar esto? ¿Cómo llego a ello? Entonces me empiezan a mostrar y bueno, empieza primero me muestran una parte con una chica que puedo ver la parte de las del grupo, que puedo ver su útero y vi muchas cosas, entonces me dice, habla con ella. Entonces yo decía, ¿cómo le voy a decir? O sea, también hay que tener un tacto para decir y también tienes que tener una parte de muy neutral en qué puedes decir y qué no puedes decir a una persona. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces fue como una parte de preparación que me pusieron allí. Me dice, si ella llora cuando tú menciones esto, esto y esto, si ella llora, es porque sí puedes abrir y contarle. Entonces yo le empiezo a contar y le digo, mira, pasa esto, estoy viendo esta parte en tu útero, está pasando eso, y esa mujer empieza a desgarrarse a llorar. Y yo, por Dios. Entonces me dice, sí, lo que pasa es que estoy teniendo problemas en la parte de mi útero y me están diciendo que debo quitarlo, que debo extraerlo, pero yo no lo voy a hacer. Yo siento que puedo sanear esto de una forma distinta y diferente a nivel energético, de otros tipos de alternativas, no de una manera biológica extraer la parte de mi útero o cualquier otra parte de mi sistema reproductor. Entonces, ahí es cuando empiezo a hacer mi primer mini taller en Egipto. Entonces terminamos toda la parte de recorridos en templos y decía, pero ¿cómo voy a hacer en Egipto si no tengo todo? Yo he aprendido sobre baños de asiento o vaporizaciones vaginales, había hecho muchas conmigo y entonces me dices, vas a hacer eso. Esa parte que tú aprendiste, ahora la vas a hacer. Le dije, sí, pero yo la he hecho conmigo y no la he hecho con ninguna persona y nunca me he abierto a hacerla. Coincidencialmente íbamos a hacer una con mi amiga, con la que me llevó al viaje, y yo había llevado algo muy poquito para ello. Entonces yo entré en un colapso y me puse muy nerviosa porque no sabía cómo hacerlo, tenía un tiempo muy limitado porque teníamos que hacerlo en un corto tiempo porque ya se estaba acabando el viaje y esta persona se iba a ir y sí o sí tenía que hacer una activación con ella de manera presencial y no la podía hacer online. Entonces me ponen a correr
y yo muy asustada decía, pero ¿dónde voy a encontrar las cosas? Justo en el hotel necesitaba ciertas cosas, necesitaba rosas, necesitaba lavanda, cómo iba a hacer vaporizaciones de asiento en Egipto, en un hotel. Me ponen todo, las personas, ya la persona que nos estaba ayudando a organizar, Admed, llega, Admed, necesito esto, ¿para qué? Porfa, ayúdame. Me lo puso ahí de la mano. Luego entré en desespero, salgo al jardín, ahí en el hotel, encuentro unos campos de lavanda que yo no había visto. Y me dicen, de acá los puedes tomar. Y me conecté entró en conexión con María Magdalena. Y me dice, conecta acá con todo esto que te estoy entregando, recíbelo, confía. Y empiezo a recoger todo lo que tenía que recoger a nivel físico. Armo todo, mi amiga me ayuda a armarlo. No solamente llegó ella, llegó compañía de otras personas. Y pues claro, yo esperaba una y llegan más. Hacer la apertura tenía un tiempo como de una hora, menos de una hora, 40 minutos para hacerlo, porque ellos tenían que irse a las pirámides de nuevo, a terminar unas activaciones que tenían de una manera individual. Y ahí empieza a llegar una información, entro en conexión también con parte de los seres que me entregan toda esta información y que me empiezan a ayudar a recordar, son, bueno, María Magdalena como eje principal, luego llega Sananda, él se me presenta como Sananda a mí y me empieza a entregar información y luego yo digo, cuando estamos haciendo todas esas activaciones, digo, ¿quién es Sananda? Yo no tenía ni idea que Sananda es el mismo Yeshua, el mismo Cristo. Entonces entro en conexión con él y le pregunto que por qué se me presentó como Sananda. Entonces él me aclara que por el evidente choque que yo tenía a nivel religión con el Cristo, con Jesús. Entonces que por eso él se me presentó como Sananda y por eso entrega toda esa información a mí y claro, ya cambia mi perspectiva y empiezo a ver las cosas de una manera muy distinta y empiezo a entender por qué yo de niña chocaba mucho con la información que entregaban, porque pues vengo de una familia católica. Entonces decía, esto no es cierto, a mí hay cosas que acá le hace falta una pieza a esto y siempre muestran como la parte de la parte del dolor, el mártir, y acá hay algo más. Entonces fui entendiendo muchas cosas que te vienen pasando y cómo vas viendo que cada etapa que vas pasando es necesaria para el aquí y ahora donde te encuentres, sin importar cómo estés. Si estés muy arriba o muy abajo, estés en esa neutralidad. Wow, qué espectáculo todo lo que nos compartes, Milena, qué mega viajes que te has hecho a nivel físico y espiritual y emocional y energético. Es increíble ver ese plan de alma tuyo, cómo se fue desenvolviendo de esa manera, se fue despertando de una forma tan mágica. O sea, son demasiadas como uno lo vería generalmente coincidencias, pero que en realidad son sincronicidades que te han permitido y que te permitieron hacer esos viajes de esa forma, o sea, que tus datos entren sin que tú los hayas ingresado, que esta persona que acabas de conocer te diga, no, pues mira, yo te lo pago, o sea, cosas que uno a veces ve como en películas y uno dice, uy, no, eso pasa en las películas, pero no, o sea, eso pasa también en la vida real cuando realmente el camino se abre, cuando el corazón se dispone. Es muy bonito porque me recuerda cuando se pone la intención. Nosotras en algún momento hablamos en un episodio de cuánto es poderosa la intención para darle una dirección a nuestros sueños, deseos, anhelos, a esa apertura de ese camino. No quiere decir que porque yo lo desee, entonces ya va a pasar, pero si somos correspondientes, pues sí va a pasar. Es muy bonito, es muy mágico ver todo esto. Te agradezco de corazón que traigas este testimonio, esta experiencia acá, porque a veces uno se puede desmotivar, a veces esperamos que mi camino se dé de X o Y manera. Por mucho tiempo podemos incluso pensar, no, es que yo me equivoqué, yo escogí lo que no era, tú escogiste tu carrera de forma pues consciente, tú querías estudiar eso y trabajaste en eso y de una cierta forma te dio las bases para que todo el resto se diera. O sea, a veces yo creo que nosotros pensamos mirando hacia atrás, no, es que yo la embarré porque me metí con determinado proyecto o en determinada situación o porque escogí determinado camino, pero no nos damos cuenta de que justo gracias a esa decisión y haber escogido ese determinado camino fue que las demás cosas se fueron abriendo. Así no seamos conscientes o no lo veamos, pero si nos conocemos a nosotros mismos, si hacemos un trabajo interior, si permitimos que esto vaya poco a poco afianzándose dentro, en algún momento va a dar su fruto.
Entonces, wow, muchas gracias Milena por traer esto a este podcast, a este espacio. Bueno, es muy bonito porque al escuchar a Milena hablar hay varias cosas que pueden escuchar en común que nosotros siempre hemos dicho. Desde el comienzo nosotros dijimos vamos a tejer red. Entonces, digamos que Milena es una tejedora de esa red porque, y con la profesión y todo lo dice, ¿no? Las comunicaciones y eso es lo que nosotros explicamos desde el comienzo. Eso es lo que trae esta nueva era, el tejido de una nueva red, la cooperación y la comunicación entre todos. Es muy bonito cómo consciente o inconscientemente nosotros escogemos o el plan del alma se va cumpliendo, aunque nosotros no conozcamos cómo es. Simplemente él se va cumpliendo. En el 2021, como dice Milena, fue una época en que se despertaron muchas personas. Entonces ahí habían como dos caminos, ¿no? Como dos caminos, uno o coges por el camino del miedo o coges por el camino de la apertura de la conciencia y vas más allá y te empiezas a conocer a ti mismo. A mí me pasó igual con que a Milena, pues no al nivel de ella, de conexión, pero sí ahorita que he estado recapitulando, digo, tan bonito como me abrieron todo el paso, como perfectamente me fueron estructurando todo para que llegara a recordar quién soy, volviera a recordar, a conocerme a mí misma y se da como por épocas. Y esto es como que se siente que viene como otra oleada de esa apertura de conciencia. Entonces de pronto ya estamos unos más preparados para ayudar a esas personas que vienen ahí atrásito, que todavía, que también les resuena todo esto, pero que no saben qué hacer con eso. Entonces, pues bienvenidos, ahí vamos nosotras tratando de organizar y de tejer todos estos temas y todos estos conocimientos que van llegando. Bienvenida entonces el conocimiento Atlante, para los que no han escuchado, porque nosotros no habíamos hablado de los Atlantes. Los Atlantes es que no está en la historia, ¿cierto? O sea, se volvió a escuchar de los Atlantes a partir de las personas que empezaron a canalizar, a traer esa información perdida. En verdad, yo cuando trato de hablarles a las personas, o sea, que no conocen nada de esto, les digo, ustedes creen, ustedes van a Egipto, ustedes ven esos templos, esas maravillas, y ustedes les saca la geometría, toda la perfección que hay. Y entonces la gente les digo, ¿qué creen que pasó? Y dicen, no, que estamos involucionando. Yo les digo, no, no estamos involucionando, fue una caída de conciencia. Y eso pasó hace más o menos 12.000 años. Entonces es como la forma de introducirlos. Esa fue una época posterior a Lemuria, pero de Lemuria tampoco les hemos hablado. Entonces, ahí vamos abriendo más tema para nosotras posterior a esto, ir hablando. Qué bonito recuperar toda esa sabiduría y saber que están llegando almitas de muy alta vibración, que por eso nosotros les decíamos en el otro capítulo que recordáramos esa importancia de reconocer nuestro centro del útero como un centro de conexión, como un centro para manifestar, como un centro para co-crear. Bueno, muchas gracias Milena por estar aquí, por acompañarnos, por abrirnos todo este tema tan interesante, que es muy grande. Entonces esperamos contar contigo en otra ocasión para seguir profundizando más en este tema. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el espacio, por brindármelo y gracias por ayudar a expandir esta información y bendecida y honrada de estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Uy, Milena, muchas gracias. Muchas gracias porque tu historia yo creo que permite que quien nos esté escuchando se dé cuenta. Esto es un mensaje muy grande para todos nosotros de que cuando sintamos ese llamado del corazón nos abramos a experimentar otro tipo de conocimiento, salir de la rutina, salir de ese personaje que estamos encarnando, ¿no? O sea, Milena pasó en su mundo 3D como ingeniera, a aperturarse para hacer un salto a la 5D como una sanadora muy profunda de conexión planetaria, de conexión con personas, de conexión con esos úteros y con esas manifestaciones que se van generando y gestando. Obviamente, no termina acá en un próximo o espero próximos episodios porque hay mucho
aún por hablar, podremos profundizar aún más toda esta información tan valiosa. Yo espero que esto los motive, los inspire a no negarse, a no reprimir, a no acallar esa voz que está saliendo de sus corazones, esa parte de ustedes que está dentro y que les está diciendo, hey, por aquí no es. Yo esa voz la escuché hace muchos años también cuando dejé la ingeniería por el yoga, cuando decidí que mi camino era otro y no el que me habían predispuesto. Entonces, abrámonos a esto, observemos a través de esta historia, a través de esta experiencia con Milena, que no estamos solos, verifiquemos que no estamos locos, que no somos los únicos que sentimos ese llamado y que ha llegado el momento de un cambio de era, un cambio de información, de conocimiento y sobre todo de conciencia. Conozcámonos, conozcámonos cada día, siempre de forma más profunda para ir siempre liberando esas sombras y esas densidades que están en capas más profundas, valga la redundancia. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Milena, gracias, Diana. Nos vemos en un próximo episodio para hablar de toda esta manifestación, de toda esta armonización y, y sanación tan profunda que hace Milena con el útero y con toda la parte de proyectos, sueños y deseos que se gestan siempre desde nuestro útero físico o energético. Muchas gracias para todos. Feliz día, tarde o noche.